en el marco de una democracia es perfectamente legítimo que se vigilen a los sospechosos, ¿verdad? Y nadie se opone a que haya vigilancia de sospechosos, sobre todo si el objetivo es limitar el terrorismo, o de suprimirlo, en el mejor de los casos. Pero el hecho es que en nombre de esa lucha que puede parecer legítima, de ese combate contra el terrorismo, poco a poco nuestras sociedades occidentales, democracias, han ido acumulando un arsenal legislativo a partir de los atentados del 11 de septiembre en particular, a partir de los atentados en Washington y en Nueva York, a partir de la ley Patriot Act, han ido acumulando un arsenal de medidas liberticidas que han permitido esta situación en la que estamos. Poco a poco, cada país que ha padecido actos de terrorismo odiosos, criminales, como los de Francia el año pasado, en enero y en noviembre, o los de, evidentemente, en España, en Atocha, o bien en Londres, cada país, en Turquía, etcétera, cuando ha habido atentados terroristas, inmediatamente, imitando un poco lo que se hizo en Estados Unidos, los gobiernos democráticos se han ido dotando de leyes que restringen nuestras libertades y, curiosamente, lo hacen ante la pasividad de los ciudadanos, que todos están de acuerdo en que es necesario combatir el terrorismo, y no solo la pasividad de los ciudadanos, sino a veces la ayuda de los ciudadanos. Como en el libro lo muestro, con muchos voluntarios dispuestos a vigilar también, y a denunciar también. Entonces, me parece que es importante, digamos, que tomemos conciencia de que esta situación es una situación nueva. La vigilancia tiene una historia. No siempre se ha podido vigilar a la gente. Si ustedes leen, por ejemplo, yo lo he hecho para saber precisamente, si ustedes leen El Príncipe de Maquiavelo, que es evidentemente el defensor de un Estado, de la razón de Estado, lo que llamamos la razón de Estado, el Estado como ser supremo al que los ciudadanos deben sacrificarse, porque el Estado tiene razón siempre. Si ustedes leen El Príncipe de Maquiavelo, la palabra vigilancia no figura. No se vigila, no se espía prácticamente. Entonces, quiero decir que no siempre se ha vigilado, porque para vigilar hay que tener la posibilidad de vigilar. Que la vigilancia, en el sentido técnico de la palabra, una tecnología de la vigilancia, apenas empieza, como esto nos lo ha revelado Michel Foucault, ¿verdad?, en Vigilar y Castigar, este libro fundamental sobre el nacimiento de la cárcel, el nacimiento de la prisión. La prisión no existía antes del siglo XIX, contrariamente a lo que todos pensamos. Había calabozos o había esto, pero el hecho de pagar con tiempo un delito, con tiempo de tu vida un delito que has cometido, eso es una invención del siglo XIX. Y tener lugares donde vas a pasar ese tiempo que le debes a la sociedad, eso es la invención de la prisión. Si no, antes la justicia es lo que hace Arabia Saudita, ¿verdad? Más o menos, la ley del talión, ¿verdad? Te cortan la mano, o te cortan el pescuezo, o te ciegan, etcétera, según lo que has hecho, que es lo que hacía la Inquisición. Bien. Pero esta idea de vigilar, pues si tenemos a muchos presos juntos, ¿cómo los vigilamos? Además, con la idea de que los vamos a vigilar porque cuando salgan de la cárcel ya no pueden ser bestias feroces, tienen que ser unos angelitos, unos ciudadanos reconstruidos espiritualmente, ¿verdad? Ahí es donde se empieza a construir el panopticón, etcétera. Bien. Entonces, algunos autores imaginaron sociedades, viendo que en realidad la sociedad de vigilancia, la sociedad de control, la sociedad securitaria, es sinónimo de sociedad moderna. La modernidad en materia de Estado político, curiosamente, se acompaña
de elementos de control social. Siempre con el argumento de mejor conozco a la sociedad, dice el Estado. Cuanto mejor conozco a la sociedad, mejor la puedo servir. Cuanto mejor conozco la sociedad, mejor sé cuántos hospitales tengo que hacer, cuántas carreteras, cuántas escuelas, cuánto debo producir, etcétera. Este es el argumento. Y el Estado empieza a desarrollarse a lo largo del siglo XIX con esta idea del control social. Se inventan ciencias del control social. La sociología, ¿verdad? La sociología, la etnología, la etnografía, se inventan para controlar, saber qué es una sociedad, cómo se vive en una sociedad. Pero eso son técnicas de control, en realidad, y que le dan poder al Estado. Entonces, en la medida en que esto ha ido reforzándose a lo largo del tiempo, varios autores empezaron a imaginar sociedades de control total, de vigilancia total. Obviamente, la obra en la que pensamos todos es 1984, ¿verdad?, que es la obra de Orwell. Orwell la imagina en 1948 y lo que imagina Orwell esencialmente es la dictadura estalinista como una dictadura que viene después o al mismo tiempo que la dictadura hitleriana, el nazismo, que ya era la vigilancia, el control, la ficha, ¿verdad?, la ficha antropométrica, etcétera. Todo eso se inventa a lo largo del siglo XIX y conduce a esta especie de obsesión de tener como una maqueta de la sociedad, quién es quién, dónde vive, cómo es, qué ojos tiene, qué pelos tiene, qué estatura tiene, qué cara tiene con la fotografía, etcétera, qué huellas tiene dactilares. Esta idea de identificar a cada persona, saber dónde se encuentra, darle un título de identidad, una tarjeta de identidad que permite que cada persona esté fichada. Esto, que es obsesión de las dictaduras, Orwell lo va a imaginar proyectándolo un poquito en el futuro e imagina una sociedad de control total. Obviamente, el 1984 de Orwell nunca existió, claro, en vida de Orwell, porque el 84 lo proyectaba casi 40 años después. En cambio, hoy sí, lo que Orwell imaginó es lo que estamos viviendo cotidianamente. Es lo que vivimos ordinariamente, sin que sea una dictadura quien ha instaurado esto. Repito, lo paradójico es que son sociedades muy democráticas las que han instaurado esta situación de vigilancia total, y esta situación de vigilancia total, ¿verdad?, solo es posible porque por un progreso tecnológico absolutamente deslumbrante, el desarrollo en particular de Internet, hemos masivamente adherido a las tecnologías de comunicación que ha puesto a nuestra disposición Internet. Entonces, hemos adherido, ¿por qué? Porque nos ha aumentado nuestra libertad, evidentemente. Hoy comunicamos mucho mejor, mucho más, acumulamos conocimiento. Es obvio que las tecnologías ligadas a Internet, a la web, etcétera, las redes sociales, todo el aparataje de Internet nos ha enormemente liberado, y hoy cada vez tenemos tendencia a acumular estos aparatos de comunicación en la medida en que tenemos el sentimiento que nos liberan un poco más. Pero en realidad, al equiparnos con estos instrumentos, lo que estamos haciendo es equipándonos nosotros mismos de las herramientas que van a permitir nuestra vigilancia. Hoy no es el Estado el que nos vigila. Quien nos vigila son esencialmente los operadores, las empresas privadas con las que pasamos un contrato para utilizar sus aplicaciones, sus motores de búsqueda, las redes sociales, voluntariamente. Pero ¿quién hoy no tiene Internet? ¿Quién hoy no está en una red social? ¿Quién hoy no tiene un teléfono móvil? Y evidentemente lo nuevo es, vigilancia de masa sí es posible porque tecnológicamente estamos equipados
Y no es un Estado el que lo ha equipado. Son muchas empresas privadas que, por otra parte, están aportando un beneficio deseado por la sociedad. Ahí la complejidad de la situación. No se trata de un maquiavelismo, sino que al contrario. Cuando Mark Zuckerberg, por ejemplo, yo lo digo en el libro porque lo dijo en Naciones Unidas cuando yo estaba en la Asamblea General en septiembre pasado, cuando Zuckerberg ahora en el Mobile de Barcelona reclama que el mundo entero tenga Internet y que hay que hacer un Internet que los 7.000 millones de habitantes del planeta tengan Internet, es obvio que su idea es una idea generosa, claro está. Es la idea de que, bueno, que todo el mundo evidentemente pueda aprovecharse de unas tecnologías que por el momento solo los más acomodados del planeta usan. Pero a la vez nosotros no podemos impedirnos de decir, sí, pero en definitiva, ¿de qué vive Facebook? Vive de los datos de las personas. Si actualmente Facebook tiene 1.500 millones de personas, si tuviese 4.000 o si tuviese 5.000, pues evidentemente la empresa sería aún más dominante. ¿De qué vive la primera empresa por capitalización bursátil del mundo, que es Google? No vende nada, no vende su motor de búsqueda. Ustedes quieren tener el motor de Google, lo tienen gratuitamente. Vive de los datos sobre nosotros que acumula y que damos sin ningún tipo de reserva precisamente, porque no tenemos desconfianza, al contrario, estamos convencidos de que cuanto más utilizamos esto, más libres somos, más amigos tenemos al otro lado del mundo, más conocimiento tenemos sin tener que ir a la biblioteca, sin tener que ir a la universidad. Entonces, evidentemente, esto ha creado una situación técnica que permite esta vigilancia general. No siempre es posible, la prueba, el debate en torno a Apple. Pero, en todo caso, sí que la posibilita y el debate está abierto, ¿verdad? Otra cosa, y con esto quiero terminar para la especie de presentación general, sin hacer es solo un pequeño aspecto del libro, les digo inmediatamente. Pero quiero decir que esto nos lleva a lo siguiente. Cuando Internet se desarrolló, cuando la web se desarrolló a partir de 1989, teníamos la impresión, cuando nos adheríamos a este proyecto tecnológico tan innovador, que nos abría tantas posibilidades, teníamos el sentimiento de liberarnos, ¿verdad? Nos liberábamos, no sé, pues de la dependencia de los grandes monopolios mediáticos, nos liberábamos de la dependencia de los grandes monopolios de prensa o de televisión o hasta de la universidad, etcétera, ¿verdad? Teníamos la impresión de liberarnos porque teníamos el sentimiento de que había 1.001 empresas que surgían en torno a Internet, etcétera. Hoy Internet ya no está tan disperso, hoy Internet está completamente concentrado, totalmente concentrado en torno a 4 o 5 empresas de las que no podemos pasarnos prácticamente. Lo que yo llamo las GAFAM, lo que se llaman las GAFAM, ¿sí? Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. ¿Quién puede pasarse de esas empresas? Entonces, está completamente centralizado. Yo digo, bueno, alguien podía decir hace un tiempo, no quiero depender de Televisión Española, estoy harto de Televisión Española. Ahora me meto en Internet y veo lo que quiero. Una televisión del otro lado del mundo. Es una realidad, evidentemente. Pero al hacer esto, evidentemente estoy pasando porque recurro a Google. Antes, para liberarme de Televisión Española, que de todas maneras Televisión Española no sabía si yo miraba su programa o no, podía más o menos adivinarlo mediante los sondeos, es decir, tengo 25% de audiencia o tengo 20% de audiencia, en el que me incluía porque yo miraba el programa, pero ahora, cuando veo una televisión, no sé, de Ecuador, en mi pantalla de ordenador, Google sabe exactamente qué es lo que estoy viendo, sabe cuándo lo estoy viendo, sabe dónde lo estoy viendo, sabe cuánto tiempo lo estoy viendo. Es decir, que mi dependencia a Google es bien superior de mi dependencia a la Televisión Española de antes. ¿Entienden lo que digo? Me he liberado de un lado, obviamente, pero me encuentro encerrado por el otro. ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, el objetivo del ser humano siempre ha sido liberarse, ¿verdad? Liberarse en un marco democrático, en un marco en el que las mayorías tratan de imponer cambios razonables. ¿Por qué razonables? Porque son mayoritarios, sencillamente.